los efesios: Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme tus sendas. Señor, instrúyeme tus sendas. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Señor, instrúyeme tus sendas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Señor, instrúyeme tus sendas. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Señor, instrúyeme tus sendas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario el magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonita la lectura, la primera lectura de hoy, en que les dice una serie de consejos San Pablo a los Efesios. Nos damos cuenta que aunque pasen años y años y cambie, digamos, la sociedad y cambien tantísimas cosas, el ser humano sigue teniendo las mismas cosas dentro. Leemos cosas de la época de Aristóteles, antes de Jesucristo, estas cosas que son del siglo I, en nuestra época, seguramente si el mundo sigue dentro de 5.000 años, tendremos el ser humano tiene las mismas cosas. Y les pide, les hace una serie de consejos que nos sirven para nosotros, igual que servían para los efesios y servirían para los habitantes de otro planeta, si hubiera. Y les dice: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Es una forma en la que se traslada o se refleja aquella voluntad de Jesús de que tratemos de pasar por la vida haciéndonos la vida unos a otros más agradable. Es algo que está íntimamente unido con nuestra religión. Vemos que Jesús busca el bienestar de las personas.
Cuando alguien está sufriendo, Él le ayuda. Cuando alguien está triste, le consuela. Cuando hay personas enfadadas, busca la paz, la reconciliación. Y por eso este tipo de consejos que da San Pablo a los Efesios nos vienen muy bien también a nosotros. Tratar de ser humildes y amables, comprensivos. Nos damos cuenta que Jesús le daba una importancia muy grande al ser comprensivos. No quiere un grupo de seguidores estricto, duro, que señala al que se equivoca o hace mal, que es inflexible, que no perdona, no pasa ni una. No quiere ese tipo de seguidores. Quiere un tipo de seguidores que tiene criterio, evidentemente, y que sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal, pero que también sabe comprender a las personas y también sabe comprenderse a sí mismo cuando se equivoca y sabe arrepentirse con humildad, etc. Y nos pide sobrellevaros mutuamente con amor. Es una forma que vemos que Jesús quiso que fuera el distintivo de los cristianos, que cuando viesen gente que no era cristiana, un grupo cristiano dijera: mirad cómo se aman. Que han pasado 2000 años, seguimos todavía en camino, pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia de que podamos realmente vivir así. Es una forma de vivir para la que necesitamos sin duda esa luz del Señor, esa gracia del Señor, pero que nos hace mejores y nos hace más felices. Al fin y al cabo, el fin por el que Dios nos ha traído a este mundo es para ser felices, para buscar esa felicidad, y quiere que tratemos de ayudarnos unos a otros, es decir, no tener una mirada de la felicidad de tipo egoísta, buscando solo lo nuestro, sino una mirada mucho más social, pensando en las personas que sufren, etc. Y en el Evangelio Jesús nos ha hablado un poco de los signos de los tiempos. Dice: de la misma manera que interpretáis los fenómenos meteorológicos, también tenéis que interpretar cuáles son las cosas del tiempo presente. Y nos anima de una forma, vamos a decir, con este ejemplo de un adversario que va a llevar al juez, etc., nos anima a buscar la paz, a tratar de no tener cuentas o asuntos pendientes, no solo con otros seres humanos, también con Dios. Quiere que vivamos de esa manera como preparados. Jesús quiere que tengamos la tensión escatológica, no en el sentido de que tengamos que tener tensión o angustia, sino que no olvidemos nunca que no estamos aquí para siempre. Y no lo dice para que vivamos con miedo, con sufrimiento, sino al revés, para que con esa paz, de saber que Dios nos quiere, está siempre dispuesto a perdonarnos, pero también que tengamos esa responsabilidad de tratar de aprovechar el tiempo presente. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todas las personas que se dedican al cuidado de los enfermos, profesionales de la salud, etc., para que Dios les dé fuerza, para que su ayuda sea muy buena para todos aquellos que están sufriendo. Rogamos al Señor. Pedimos también por todas las personas que se dedican a la docencia, profesores, profesoras, para que puedan transmitir
iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instrumentos